A los 12 años, Dalí pasó una temporada en casa de la familia Pichot, cerca de Figueras. La finca se llamaba El Molí de la Torre, y aquella torre se convertiría en uno de los mitos favoritos del pintor. Al crecer la oscuridad, llamábame ya al Molí de la Torre con toda la irresistible atracción de su altura de vértigo. Y levantaba yo mis ojos a lo alto de la torre con ardiente mirada de promesa y fidelidad. Dalí jugaba con Dulita en lo alto de la torre. Sentía la tentación de tirarla desde arriba, empujándola con una muleta. Finalmente, el sacrificio de la niña fue sustituido por el lanzamiento de un diablo. La torre se había convertido en el lugar sagrado, el tabernáculo, la mansión del sacrificio, pues fue, en efecto, en lo alto de la torre donde perpetré aquel sacrificio.